Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy veremos el tema de la Primera Guerra Mundial, o antiguamente llamada la Gran Guerra. En cuanto a sus generalidades, podemos decir que se conoce a la Primera Guerra Mundial como el conflicto armado entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de bajas o muertes. Podemos indicar el 28 de junio como la fecha exacta del inicio de la Primera Guerra Mundial, de 1914 hasta el año 1918. Entre las causas de la guerra vamos a mencionar las causas políticas, entre ellas el deseo de las alianzas por conseguir mayor número de aliados, la enemistad entre Austria y Rusia, el deseo revanchista de Francia, el temor de Inglaterra de perder su poderío naval, el interés de los rusos por Constantinopla. En cuanto a las causas económicas, podemos mencionar las grandes rivalidades comerciales e industriales, lucha por conseguir el mayor número de mercado de consumo y colonias, y el desarrollo comercial alemán, entre otras. Y como causa inmediata, la cual dio inicio a la Primera Guerra Mundial en 1914, exactamente el 28 de junio, fue el asesinato de Francisco Fernando, archiduque de Austria, el cual fue asesinado supuestamente por un terrorista de origen serbio, lo cual dio lugar a la declaratoria de guerra de Austria a Serbia, y Serbia era aliado de Rusia. Entonces se declararon la guerra Austria-Rusia, y luego Alemania declaró la guerra a Rusia, y luego Francia fue la que declaró la guerra a Alemania. Y de esta manera empezaron las hostilidades en la Primera Guerra Mundial. Tenemos que ver ahora las alianzas políticas que se hicieron en la Primera Guerra Mundial. La guerra se llevó entre dos bloques. ¿Cuáles son esos dos bloques? Tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania, por Austria-Hungría y por Italia. Después se añaden otros países y reinos a esta Triple Alianza. En la Triple Entente tenemos que indicar que estaba formado por Gran Bretaña o Inglaterra, o el país recibe tres nombres: Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, Rusia y Francia. Es entre estos dos bandos que se lleva a cabo el enfrentamiento bélico. Y tenemos aquí en el mapa la distribución de la Triple Alianza, la Triple Entente, y en qué años han sido parte de estas alianzas, como vemos en el mapa, ¿no? Reino Unido, Francia y Rusia en lo que es la Triple Entente, y lo que es la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría y también lo que es Italia. Entonces, este mapa nos ayuda a ver las alianzas y los bloques que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver lo que fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Dentro de lo que es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, tenemos que decir que se divide en las siguientes etapas para que podamos entender mejor todos los acontecimientos que se llevaron a cabo. En primera parte se lleva una guerra de movimientos iniciales. Y dentro de lo que son los movimientos iniciales tenemos un frente occidental y un frente oriental. Segunda etapa, la guerra de posiciones. Y dentro de la guerra de posiciones se llevó a cabo la guerra de trincheras y la guerra de desgaste. En la tercera etapa tenemos los movimientos decisivos, donde interviene Estados Unidos y se da la derrota de los rusos. En la cuarta etapa ya tenemos el fin de la guerra y la firma de los diferentes tratados. Vamos a estudiar cada uno de estos elementos y etapas de la Primera Guerra Mundial. Entramos a la primera etapa, que es la guerra de movimientos iniciales. Una vez declaradas la guerra el 28 de junio de 1914, se inician los movimientos iniciales en el frente occidental y en el frente oriental. En cuanto al frente occidental, se dio una batalla de fronteras, donde muchos países pensaron que la guerra no duraría mucho y que iba a existir vencedores en un tiempo corto.
pero no fue así, la guerra se extendió meses y años. También la caballería, que fue eficaz en tiempos de la Edad Antigua y Edad Media, en esta guerra ya no era eficaz, ya que se usaron armas con pólvora y que fueron haciendo que la caballería reduzca su eficacia. Francia se dirigió a la frontera alemana para defender a las tropas, a los soldados alemanes, y por eso llamamos, ¿no?, una batalla de fronteras. Tenemos aquí el primer bloque o frente occidental entre lo que es Alemania y lo que es Francia, entre medio Bélgica y Luxemburgo, y Francia llevó sus tropas para detener el avance alemán, y este sector se llama el frente occidental. Tenemos que destacar la batalla de Marne, que es un río que se llevó a cabo el 6 y 9 de septiembre, donde los franceses, juntamente con el apoyo de los ingleses, frenaron el avance de los alemanes. El río Marne es una extensión del río Sena, uno de los ríos más importantes, y aquí se tuvieron batallas importantes. Esta batalla duró mucho tiempo y además fue sangrienta en lo que refiere al frente occidental. También después de esta batalla los ejércitos empezaron una carrera hacia el norte, es decir, que quisieron tomar posesión de estas aguas. Como los alemanes no pudieron sobrepasar, sus tropas fueron dirigidas hacia el norte para tomar posesión de estas aguas, y también los ejércitos franceses e ingleses también dirigieron sus tropas para tomar posesión de el mar. El frente oriental, ¿en qué consistía? En que Alemania invadió Rusia. Parecía que los rusos tenían un gran ejército conformado por muchos hombres, 8 millones de hombres en 1914, pero resulta que estos soldados no tenían esa preparación y formación en la guerra. Eran agricultores, artesanos, lo cual fue nefasto, y los rusos fueron perdiendo las batallas, como la batalla de Tenejber, que se llevó a cabo del 26 al 30 de agosto, y este es el frente occidental en la primera etapa, que es la guerra de movimientos, donde se llevó a cabo un enfrentamiento entre Alemania y lo que es Rusia. Se dio lugar la batalla de Lagos Masurianos el 6 al 15 de septiembre, y hay que destacar dentro de lo que es el ejército alemán a esta pareja de Paul von Hindenburg y de Erwin Ludendorff, la cual formaron leyendas de la valentía y las estrategias que ellos lograron en lo que es el frente oriental. En este mapa vemos con más claridad los dos frentes. En esta parte entre Francia y Alemania, lo que es el frente occidental, y el frente oriental entre lo que fue Alemania, Austria-Hungría y en contra de los rusos. La guerra se llevó a cabo en estos territorios, que primeramente cada país e imperio llevó sus tropas a estos sectores. Ahora, después de la primera etapa de movimientos iniciales, entramos a la guerra de posiciones de 1915 a 1917, y esta comprende la guerra de trincheras. En la Primera Guerra Mundial se establece esta estrategia de guerra, el establecimiento de trincheras, la cual es una línea sinuosa de posiciones fortificadas. Observamos aquí en el gráfico cómo estaba constituido una trinchera y cómo se ubicaban los diferentes ejércitos de un lado a otro. Se tiene también las diversas formas de trincheras que se tenían, y resulta que los soldados tenían que convivir en este sector, en medio de garrapatas, en medio de ratas. También sus necesidades las hacían en este mismo lugar. Fue una experiencia muy terrible para los soldados que estuvieron en la guerra de trincheras. Como vemos aquí el esquema de cómo está conformado una trinchera, y cómo se ubicaba para que ellos puedan ubicarse para disparar, donde ponían su pie y la munición, también una tarima, y abajo se tenía un colector de desagüe para que el agua transite, y también, como les decía, ahí realizaban sus necesidades. También debemos indicar que estaban por mucho tiempo
los soldados en medio de las trincheras para detener el avance del enemigo, tanto de los aliados de la Triple Alianza y también de la Triple Entente. La trinchera se extendió desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza con Francia. Vemos aquí la línea verde traza el establecimiento de trincheras. En todo este sector hasta hoy sigue existiendo restos de trincheras, ¿no?, que se mantuvo hasta 1918 en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza con Francia. Y también hay que indicar que el ejército que quería invadir o sobrepasar la trinchera era totalmente destruido. Los soldados que pretendían sobrepasar una trinchera encontraban la muerte. De esa manera se usó como estrategia en la Primera Guerra Mundial lo que fueron las trincheras. Hoy veremos hasta esta parte. La siguiente estaremos continuando con las siguientes etapas de la guerra. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.